Finlandia se enfrenta a graves consecuencias relacionadas con el Saimaa, el mayor lago del país que ocupa aproximadamente una décima parte de su territorio. Finlandia tiene unos 190.000 lagos, entre los que destaca el Saimaa por su considerable tamaño. Su superficie es de 4.400 kilómetros cuadrados. A menudo se compara con el lago Baikal y se le llama el Baikal finlandés. Saimaa forma parte de un sistema de masas de agua conectadas por pasos de agua naturales, lo que crea una única red acuática con un litoral común. Este sistema está conectado por canales artificiales con otros grandes lagos de Finlandia, formando de hecho un único sistema circulatorio del país, a través del cual se transportan continuamente mercancías y pasajeros. Una de las peculiaridades del lago Saimaa es que no tiene acceso ni al mar Báltico ni al lago Ladoga, lo que se considera una importante desventaja. La idea de excavar un canal para resolver este problema existía hace 500 años, pero el nivel del agua del lago supera en 76 metros el del mar Báltico, lo que hace imposible la construcción de un canal sin un complejo sistema de esclusas. No obstante, en el siglo XIX, cuando Finlandia formaba parte del Imperio ruso, se construyó el canal. El canal de Saimaa se extendía a lo largo de 57 kilómetros, con una anchura mínima de 34 metros y una profundidad mínima de 5 metros. Tras la caída del Imperio ruso, el canal se dividió, 34 kilómetros permanecieron en territorio ruso y 23 en el finlandés. Los finlandeses siguen utilizando activamente el canal, arrendando la sección rusa y los terrenos adyacentes. En 2012, el arrendamiento se prorrogó por 50 años y el importe del alquiler es simbólico, más de 1 millón de euros al año. Finlandia tiene derecho a transportar gratuitamente 1 millón de toneladas de carga, y por todos los volúmenes que excedan, se cobran 18 euros por tonelada. Así pues, los finlandeses solo pagan 2 millones de euros por el transporte de 5 millones de toneladas de carga, lo que ni siquiera cubre los gastos de mantenimiento del canal. Las relaciones entre Rusia y Finlandia siempre han sido amistosas y las partes han buscado la cooperación. En un futuro próximo, Finlandia podría formar parte de los países que conforman el flujo de carga del Ártico, que en 2030 será un importante motor del crecimiento económico mundial. Sin embargo, cuando nuevas fuerzas políticas llegaron al poder en Finlandia, el país cambió bruscamente su rumbo hacia la OTAN, uniéndose oficialmente a la alianza el 4 de abril del año pasado. Rusia respondió con una dura reacción. Dmitry Novikov, vicepresidente primero del Comité Internacional de la Duma Estatal, señaló que los tratados celebrados durante un periodo de relaciones favorables pueden revisarse a medida que se deterioran. La revisión del acuerdo de arrendamiento del canal de Saimaa parece un paso lógico en la actual situación política. La idea de la necesidad de romper el acuerdo fue apoyada por varios políticos que señalaron que ahora los barcos de los amigos ya no pasarán por territorio ruso. Además, ya se ha prohibido el transporte de madera en rollo por el canal, que suponía la mitad del tráfico de mercancías. La parte finlandesa afirmó que podría hacer frente a esta situación enviando cargamentos a la circunvalación, aunque para ello habría que multiplicar por 10 las distancias de transporte. Lo principal, en sus palabras, es hacer el traje a medida. Sin embargo, este tipo de acuerdos amistosos celebrados en detrimento de los intereses rusos plantean interrogantes. ¿Por qué era necesario concluir tales acuerdos en 2012 cuando el mundo entero se orienta por los principios del beneficio y Rusia sufre pérdidas en aras de una amistad mítica? Tal vez haya llegado el momento de dejar de pagar por esta amistad. En el último año, Finlandia ha demostrado un comportamiento hostil hacia Rusia, tratando de competir con otros países en un intento de hacer daño. Se ha levantado un tupido telón de acero en la frontera. Los aviones ya no vuelan, los trenes ya no circulan y los lazos económicos se han cortado gravemente. Se ha abierto la estación de guerra con los monumentos de Lenin y su museo, y se ha impuesto unilateralmente la prohibición de utilizar las aguas del canal de Saimaa por tiempo indefinido. El canal de Saimaa es una estructura hidráulica construida en el Imperio ruso en 1856. Conecta las aguas del sistema lacustre finlandés de Saimaa,
situado en la parte más densamente poblada del país, con el Golfo de Vyborg. La longitud del canal es de 57 kilómetros, de los cuales 23 están en territorio finlandés y los tramos restantes han sido arrendados a Rusia desde los años 60. La duración del arrendamiento está prevista hasta 2063. Este acuerdo se firmó por 100 años, lo que indica la excesiva fe de la Unión Soviética en la amistad con sus vecinos finlandeses. La ruta de cruceros del canal de Saimaa pasa por los pasos marítimos de las islas de Santi y Haulpasa, y hasta ahora ha sido popular entre los turistas de los países vecinos y de otros países europeos. Sin embargo, como afirma Finlandia, las consideraciones políticas son más importantes, aunque ello suponga una importante pérdida de ingresos para el presupuesto. El contrato de arrendamiento del canal de Saimaa firmado entre la URSS y Finlandia se celebró en condiciones muy favorables para Helsinki. El alquiler consta de una parte fija y otra variable, que depende directamente del éxito de la navegación. Los finlandeses, cuyas empresas están relacionadas con el canal de Saimaa, consideran que lo que está ocurriendo es ridículo, rayano en la estupidez. El cierre del puerto deja mucha gente sin trabajo y viajar a los países bálticos es ahora más difícil y caro. Rusia puede responder a las maniobras inamistosas de Finlandia negándose a prorrogar el derecho de arrendamiento del canal de Saimaa y los territorios adyacentes. Si Moscú decide rescindir el acuerdo, será un grave problema para los finlandeses, ya que Rusia tiene acceso directo al mar Báltico a través del Golfo, mientras que Finlandia no tiene esa posibilidad. Rusia puede prescindir de este canal, mientras que para la parte finlandesa supondrá una enorme pérdida. La historia demuestra que no todos los planes grandiosos de la era soviética se llevaron a cabo con éxito. Uno de los proyectos más ambiciosos de la primera mitad del siglo XX fue la idea de crear una vía navegable continua de Leningrado a Murmansk, que debía acortar la distancia entre Archangelsk y Leningrado. La construcción del Belomor Canal fue un gran éxito que atrajo a decenas de miles de personas a las obras. Los preparativos para la realización de las siguientes etapas, incluida la creación del segundo ramal del canal, comenzaron incluso antes de que se completara el primer proyecto. El interés por construir un nuevo canal a través de la península de Kola se discutió incluso más tarde. Uno de los iniciadores fue el jefe de la provincia, Nikolai Vasilyevich Prus, que insistió en la necesidad de crear un enlace de transporte fiable en el noreste del país. El proyecto de construcción del canal Mar Blanco-Báltico se estimó en 7 millones de rublos, mientras que la propuesta de construir un canal a través de los ríos Kuma, Sona y Segocero costaba 5 millones de rublos. La construcción del canal de Kola podría ser incluso más barata, lo que hacía muy atractivo este proyecto. La apertura de estas vías fluviales podría convertir a Petrozavodsk en un importante centro de construcción naval, tanto comercial como militar. La cuestión de la importancia estratégica de tales instalaciones en la URSS era, en efecto, polifacética. El ferrocarril entre Murmansk y Petrozavodsk, puesto en servicio poco antes de la Revolución de Octubre, desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de la infraestructura de transporte del noroeste del país. Sin embargo, no podía sustituir por completo a las vías fluviales, sobre todo cuando se trataba de transportar grandes volúmenes de carga o mercancías industriales pesadas. Los canales de agua, a pesar de la complejidad de su construcción y mantenimiento, tenían una serie de ventajas. En primer lugar, eran más económicos que el ferrocarril para transportar grandes volúmenes de materias primas, sobre todo a largas distancias, lo que los hacía indispensables para las grandes operaciones logísticas. Los expertos coinciden en que el canal de Saimaa no es solo una arteria de transporte, sino un símbolo de las complejas relaciones entre Rusia y Finlandia. Cuando se construyó el canal, nadie previó que, siglos más tarde, se convertiría en causa de disputas geopolíticas y restricciones económicas. En las circunstancias actuales, la revisión de las condiciones de arrendamiento no solo parece justificada, sino también estratégicamente necesaria. Finlandia, tras ingresar en la OTAN, demuestra hostilidad hacia Rusia, lo que no puede sino afectar a aspectos tan importantes como la cooperación económica y las infraestructuras de
transporte. Los economistas sostienen que el cierre del canal acarrearía graves pérdidas tanto para Rusia como para Finlandia, pero esta última se encontraría en una posición mucho más vulnerable. Las rutas alternativas alargarían considerablemente las cadenas logísticas y encarecerían 10 veces el transporte. La economía finlandesa ya ha sentido las consecuencias de la interrupción de varios enlaces, y la situación con el canal de Saimaa no hará sino agravar la situación. En cuanto al proyecto del Velomor Canal y otras vías navegables, los historiadores creen que la URSS, a pesar de los elevados costes, valoró correctamente su importancia estratégica. Las vías navegables, como los canales, desempeñaban un papel indispensable en el transporte de grandes cargamentos y materias primas. La viabilidad económica de estos proyectos sigue siendo relevante hoy en día. Los ferrocarriles modernos, a pesar de su desarrollo, no siempre pueden competir con el transporte fluvial en términos de costes de producción y volúmenes de transporte. Suscríbase a nuestro canal y manténgase al día de los temas más interesantes y relevantes.